Seguimos con la unidad 2, que es del análisis estratégico del entorno. Primero que todo hablaremos sobre el entorno de la general de una empresa. Primero que todo, el entorno general es de la empresa, se dice así o se puede llamar macroentorno. Esto se referirá a todos aquellos que son los factores externos de la misma. Estos pueden tener una influencia sobre los resultados. También estos aspectos son incontrolables, también por lo que tienen presentes a la hora de desarrollar su estrategia empresarial. También la incertidumbre sobre este entorno de los principios de la empresa es que se dividen en cuatro grupos variables. El primero es la variable político-legales, que en sencillas palabras esto quiere decir que son reglamentos u otras normativas que afectarán la actividad empresarial. Seguimos con las variables económicas. Estas son indicadores económicos, como lo son la tasa de paro, la IPC, la, el PIB y otros tipos de intereses, etc. Seguimos con las variables socioculturales, que aquí se refiere o son lo que son los valores, las creencias y actitudes de nuestra colectividad que influyen en el comportamiento de nuestros consumidores que se rigen en una empresa. Después seguimos con las variables tecnológicas. En sí estos son que un marco científico y tecnológico, esto rodeará a la empresa y esto hará que influya un proceso productivo. Un ejemplo mm, muy, un ejemplo común sería que todo el, todo el, todo lo que ha supuesto para una empresa las posibilidades que ofrece el mundo del Internet. Lo que quiere decir es que todo lo que ha ofrecido el Internet para una empresa. Por eso hay muchas oportunidades que ofrece ahorita el mundo del Internet. Después seguimos con lo que es el análisis del entorno general de la empresa. Otra vez esto es económico, demográfico, cultural, político, legal y tecnológico. Primero, haré, primero lo que se debe de saber es que esto consta que son los factores más alejados de la empresa. Esto quiere decir que es que es nuestra capacidad de influir es mínima. También por lo tanto estos factores afectan en mayor o menor cantidad a las empresas. Y como se había dicho, estos se agrupan en cuatro grupos, que el primer grupo son factores políticos legales. En sencillas palabras quiere decir que son los referentes, o esto lo que implica la posición del poder en nuestra sociedad. Aquí les incluyo unos elementos que son los siguientes, que es el, el sistema institucional, las ideologías y partidos políticos, la estabilidad y riesgos políticos, el marco exterior y la legislación que afecta a una empresa. Seguimos con los factores sociales y demográficos. Esto en sí se refiere a que son los aspectos y modelos culturales, así como una característica de la sociedad. Aquí también destacaremos varios que son los valores y creencias básicas de la sociedad, el, las modas y los estilos de vida, las variables demográficas, que estos son la natalidad, la mortalidad, la tasa de actividad, las migraciones, etc. Seguimos con los factores tecnológicos. Una parte es que estos son derivados de nuestros avances científicos y estimulados por las consecuencias económicas del empleo. Esto da que la tecnología
hace que la tecnología como instrumento para competir. También entre estos dichos factores destacan los referentes que son nuevos productos, mejoras en el transporte de las personas y mercancías, avances en los medios informáticos e internet. Y ya para terminar los factores, seguimos con los factores económicos. Estos son estos principalmente son los que afectan a los que afectan a una empresa que en sí es que afectan las relaciones de producción, la distribución y consumo de las empresas. También hay algunos factores económicos más significativos. Uno sería la política fiscal, otro la política moderna, la inflación, que esto se detallará más adelante. Luego seguimos con lo que es el 2.3, que son técnicas de análisis del entorno. Las varias técnicas del análisis del entorno pueden ser lo que son entorno político, económico, social, tecnológico, que esto quiere decir las PESTs. Luego seguimos con la matriz de factores externo, que es la MEF. La MEF, que es un perfil competitivo. Primero les hablaremos sobre qué son el entorno político, de económico, social y tecnológico. Bueno, ya, lo que quiere decir el PETS es que este principalmente nos sirve para identificar lo que son que nos sirve para identificar los factores externos del negocio y que estos en un futuro pueden influir en el desarrollo de la misma. Después seguimos con lo que es la MEFI. La MEFI es, bueno, les explicaré un poquito más de la PES. El, el análisis PES utiliza cuatro perspectivas, que estas perspectivas son: una es que da una estructura lógica. Esta permite entender, presentar, discutir y tomar decisiones a futuro. También la plantilla PES promueve el pensamiento proactivo antes de esperar. Y el PES también evalúa el mercado, incluyendo lo que son los competidores, que pueden ser una propuesta o un negocio. Después seguimos con el 2.4, que son análisis de el entorno específico de la empresa. Primero les hablaremos un poco sobre el análisis del entorno. El análisis del entorno, a este se le conoce como microentorno, y este se conforma por un conjunto de variables que afectan, pero no solamente a las empresas, sino también a un sector de ellas. También todas las empresas que integran este sector pretenderán satisfacer el mismo tipo de necesidades. Luego de esto, gracias a ello, hay algunas variables del entorno específico que pueden convertirse en una oportunidad o una amenaza para una empresa. La principal puede ser la competencia. La competencia, por un lado, hace que estarían los cambios en la competencia actual. Esto es que las empresas que nos operarán en el mismo sector estarán compitiendo por una cuota de mercado, que pueden llevar a cabo acciones que afectarán a sus competidores. Después se sigue con los productos sustitutivos, que estas son la salida de mercado en algunos otros productos. En sí quiere decir que son la salida de algunos de unos productos en otros mercados que cubrirán la misma necesidad, que van a depender fundamentalmente de las innovaciones tecnológicas. Otros serían los proveedores. Estos son esto quiere decir que son las acciones que hacen que los proveedores provocan algunos cambios
en el microentorno de la empresa. Un ejemplo sería que cuando aparece un suministrador que tiene el poder de ampliar el margen sobre todos costes para aumentar uno que otro beneficio cuando también se encarece la materia prima. Por último serían los clientes, que menos importantes son el comportamiento de nuestra demanda en relación al producto que nos ofrecerá un determinado sector. Esto supondrá una variable importante de su entorno. Otro ejemplo muy bien sería que cuando los cambios de gastos o las preferencias de los cambios de gastos o preferencias de algunos consumidores, esto hará que en relación a un producto que ya estaba determinado influye en el sector de gran medida. Después pasamos con lo que es el análisis análisis de la estructura de la industria. Primero que todo, este análisis les vamos a mencionar dos preguntas. Una es, ¿por qué es importante analizar la estructura de la industria? Esto como tal lleva a que el éxito de la estrategia competitiva es que nuestra empresa no solo depende de cómo se relacione con su entorno, no solo depende de nosotros, también su entorno debe de ser relevante, debe de ser muy amplio. Este debe de abarcar lo que son aspectos económicos y sociales, también de la industria o industrias en que operarán. También también depende de nuestra intensidad, también depende de la intensidad de la competencia, que esto hará que varíen los niveles de rentabilidad para las empresas que actúan de la industria. Sí existen altos niveles de competencia, que son las empresas que estas no podrán generar rendimientos elevados. Después la siguiente pregunta es, ¿cómo se determina la estructura de la competencia? Primero que todo, mayor competencia dentro de una industria hará menor la rentabilidad que que será posible generar dentro de con el capital invertido en las empresas. También otro punto es que si por lo contrario la industria se están experimentando con altos niveles de retornos de inversión, esto hará que tanto los empresarios ya establecidos como nuevos emprendedores quieran invertir en esa industria. Después seguimos con lo que son las 5 fuerzas de la competencia de Porter. Primero que todo está la amenaza de entrada de nuevos competidores. La amenaza de entrada de nuevos competidores nada más son que hay nuevos competidores que van a que van a tener capacidades nuevas, ideas o hasta si no el deseo de ganar una porción del mercado y muchas veces recursos. Después seguimos con lo que es la rivalidad de la competencia. La rivalidad de la competencia hará que esto, como se dice, esto se representará más en lo que es la competencia de precios, publicidad o si no hasta una introducción de nuevos productos. Esto aumentará un servicio y las garantías a los clientes. Después seguimos con la presión de los productos sustitutos. Estas focalizarán lo que son las empresas en que van a ser exitosas. Estas serían para crear crear o la credibilidad de una tecnología que lo más seguro que estarán dispuestas a sacrificar ganancias para poder expandirse. Después seguimos con las barreras de entrada y salida. Estas son barreras como general de entrada y salida que generalmente solo se establecen y caen de una forma conjunta. Ya casi por último sería el poder de negociación
de los proveedores o poder de negociación de los compradores también. Principalmente los compradores como fuerza competitiva pueden solicitar reducciones en los precios. Luego seguiremos con el 2.6, que son análisis de la competitividad, ventaja Porter. Como les decía, hablaremos de el análisis de la competitividad. Primero que todo, es un proceso que consistirá en relacionar a la empresa con un entorno. Esto nos ayudará a identificar fortalezas y debilidades dentro de la empresa, así como sus oportunidades y amenazas. También esto les afectará dentro de su mercado objetivo. Luego seguiremos con... También les mencionaré que hay dos tipos de análisis. Primero que todo, el análisis externo. Este supondrá el análisis del entorno de nuestra competencia, del mercado, de los intermediarios y de los suministros. Seguimos con el análisis interno, que supone que analizará lo que en sí es la estructura organizativa de la propia empresa y de los recursos, y aparte de las capacidades con las que cuenta. Después les daremos una breve explicación de lo que es el análisis de las fuerzas competitivas de Porter, las barreras de entrada y salida, barreras de entrada, barreras de salida, productos sustitutivos, estrategia de actuación frente a la competencia y estrategia de crisis, que sería retirarse o reinventarse. Primero que todo, el análisis de fuerzas competitivas depende, como bien saben, de 5 fuerzas, que es amenazas de nuevos entrantes, rivalidad entre competidores, poder de negociación con los proveedores, poder de negociación de los clientes y por último, amenaza de los productos o servicios sustitutivos. Después sería lo que son las barreras de entrada y salida, que en sí son las amenazas de entradas que no solo dependen de nosotros, sino también de las barreras que son existentes en nuestro sector. Y ya por último, para terminar, pasamos a lo que es el pronóstico del ambiente. Principalmente su característica es que estos no deben formularse ni desarrollarse en el vacío. Después tenemos aquí que los pronósticos abarcan 3 elementos. Uno es el estudio del entorno, vigilancia del entorno e inteligencia competitiva. Primero que todo, el estudio del entorno es cuando la empresa debe proveer cambios en el concreto. Se concentra la atención de la organización en tendencias. Luego seguimos con lo que es la vigilancia del entorno, que esto nos servirá para analizar el entorno externo de la empresa. Luego seguimos con inteligencia competitiva, ayudará a nuestras empresas a que definamos y conozcamos la industria, así como debemos identificar fortalezas y debilidades de sus rivales. Después les hablaremos un poco de cómo se componen los factores externos, que pueden tener enormes repercusiones de la estrategia de una compañía. Primero será el segmento demográfico del entorno. Estas son características genéricas observables de nuestra población, entre ellas la esperanza de vida, densidad, sexo, raza, etnia y educación. Después seguimos con el segmento sociocultural. Son las fuerzas socioculturales, que estas influirán principalmente en los valores, las creencias y los estilos de vida de las sociedades. Después, segmento político-jurídico. Estos son los procesos por los políticos por los cuales las leyes influyen en las regulaciones del entorno que debe cumplir las industrias. Ya para terminar, segmento tecnológico. Estos son los avances tecnológicos que se conducen a nuevos productos y servicios. Además, con estos mejoraremos la manera de producirlos y entregarlos al usuario final.
Ya por último sería lo que es el macro environmental, que es la exploración por la cual la industria no son solamente marginales, sino también útiles, y es todo eso por lo que lo hace reve- por, por lo que lo hace revés condiciones actuales. Y eso sería todo de la unidad 2, análisis estratégico interno, in- análisis estratégico del entorno. Ahorita seguimos con la unidad 3.